Tortitas de carne estilo rancho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocinar con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar estas deliciosas tortitas bañadas en salsa de tomate. Aquí te muestro los ingredientes y más adelante te voy a pasar las cantidades. Necesitamos 650 gramos de carne de res para deshebrar. La vamos a cocer y la vamos a picar. Y lo podemos hacer de dos formas. Si tienes un procesador, la pones aquí y de esta forma es como la picamos y así debe de quedar. Ahora, si no tienes procesador, la puedes cortar con un cuchillo de esta forma y también te va a quedar igual. Ahorita te muestro. Así es como debe de quedar. Aquí vamos a juntar las dos, una la picamos con el procesador, otra con el cuchillo y queda idéntica. Ahora sí ya tenemos la carne lista. Se necesitan también 3 tomates picaditos, un cuarto de cebolla también picadita, aceite, media taza del caldo donde se coció la carne o agua, un cuarto de manojo de cilantro picadito, un chile serrano, pimienta, sal, 2 huevos, pero se van a separar la clara de las yemas, y un cuarto de taza de harina. Y primero vamos a batir las claras de huevo. Y vamos a esperar a que estas queden espumosas y perfectas a punto de nieve. Ahora sí, ya quedó la clara lista, de manera que si la volteas no se cae. Y ahora ya se le agregan las yemas del huevo y continuamos batiendo. Ya ese es el último paso y ya con eso es suficiente. Lo reservamos un momento. A la carne le vamos a agregar un poco de la harina, revolvemos bien. Y ya le agregamos toda la harina que nos queda y lo revolvemos. Le ponemos un poco de pimienta, sal al gusto y aquí le vamos a agregar la mitad del huevo y lo vamos a ir mezclando con la carne. Le agregamos lo que resta de huevo y seguimos mezclando hasta que se incorpore muy bien la carne con el huevo. Y ahora en un sartén grande vamos a poner suficiente aceite para dorar las tortitas, pero vamos a esperar a que este se caliente. Y ahora vamos a empezar a formar las tortitas. Agarramos un poco, más o menos esta cantidad, y con las manos le vas a dar forma y lo vamos a ir poniendo en el aceite. Tomas una porción de carne, le das forma con tus dedos y lo ponemos en el aceite. Y así vamos a ir haciendo las tortitas y acomodándolas en el sartén a que se doren. Solamente que tienes que estar revisando si ya están listas de un lado para que las empieces a voltear. Y ya que doraron por los dos lados, las vamos a ir pasando a un plato con papel absorbente.
Y ya que tenemos listas las tortitas de carne, ahora vamos a preparar la salsa. Y en el mismo sartén que utilizamos vamos a sofreír la cebolla. Si acaso lo quieres un poquito picante, en este momento le puedes agregar el chile serrano cortado en rebanadas o picadito. Yo en este caso no le voy a poner, pero ahora le vamos a agregar el tomate. Revolvemos el tomate con la cebolla y vamos a guisar por unos minutos la salsa. Y hay que esperar a que se guise muy bien la salsa y mientras le ponemos un poquito de sal al gusto. Pimienta. Revolvemos. Y para que se forme más como una salsita y quede más líquida, entonces vamos a utilizar el machacador para ir aplastando el tomate. Y ahora le vamos a agregar el cilantro. Y mezclamos para que se integre con la salsa de tomate. Y ahora le vamos a agregar el jugo de carne de res que teníamos reservado. Si no, le puedes poner un poco de agua. Y vamos a esperar a que hierva un poco la salsa para luego irle agregando las tortitas de esta forma. Y las vamos a ir cubriendo con la misma salsa. Y listo, ya las podemos servir. Estas tortitas estilo rancho son una comida típica de la comida mexicana. Unas tortitas de carne deshebrada bañadas en salsa de tomate. Tienes que prepararlas y comerlas ya que su textura y sabor son deliciosos. Y las puedes acompañar con un arroz rojo, unos frijoles refritos o en bola, guacamole y tortillas. Y a continuación te paso la lista de los ingredientes escrita para que le puedas dar una captura de pantalla. Y te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Si te gusta este video, por favor dale like, déjame tu comentario y comparte. Gracias.